¿no? Otras veces la escasez del tiempo. Tenemos que definir el diagnóstico rápidamente para poder brindarle al paciente un tratamiento oportuno. Y otras veces también es la capacidad del docente, ¿no? Que esté enseñando. Entonces, todas estas cosas, esta neurofobia, ustedes tienen que perderla ahora, ¿no? Tienen que perderla basado en los conocimientos básicos que van a tener que aprender y después de eso ya, si es que quieren hacer la residencia, pues ahondarán mucho más este tipo de detalles. La que sigue. Acá tenemos al doctor House. Recuerden ustedes que es un eminente médico internista, semiólogo, que coge en sus manos el órgano más noble de todo nuestro cuerpo, el más noble, pero además el más sofisticado, ¿no? Del cual menos conocemos. Conocemos estructuras, conocemos partes anatómicas, pero no todo el imbrincamiento que existe dentro de él para poder hacer todo lo que un ser humano desde el punto de vista racional e intelectual puede hacer. La que sigue, por favor. ¿Recuerdan ustedes que habíamos dicho que para hacer un buen diagnóstico teníamos que tener un orden, teníamos que estructurar algo sistematizado? Entonces, hay 4 fases claves que ustedes también ya los conocen. Primero es que debemos hacer una anamnesis adecuada y un examen físico adecuado, ¿no? Todo esto conlleva hacer un método clínico riguroso. Después de ello, debemos precisar nuestros síntomas y nuestros signos principales para que con estos podamos armarnos nosotros nuestros cuadros sindrómicos. Una vez armados nuestros cuadros sindrómicos, debemos tratar de establecer cuál es el nivel de la lesión, el diagnóstico topográfico. Y después de ello, por la presentación del cuadro clínico, por las evidencias físicas, los signos que tiene el paciente, debemos plantear los probables diagnósticos, el diagnóstico nosológico diferencial. Y después, ayudados por los exámenes neuroradiológicos o de laboratorio, tenemos que establecer el diagnóstico etiológico. Entonces, las preguntas que siempre tienen que hacerse ustedes ante cualquier paciente que viene por un problema neurológico son estos 4. ¿Cuál es el sistema funcional que está afectado en este momento? ¿Cuál es el nivel sensitivo, el nivel del sistema nervioso que se encuentra afectado? Su localización y, en último lugar, ¿cómo es que se está produciendo todo este tipo de alteraciones en el paciente? La que sigue, por favor. Cuando uno hace la anamnesis y comienza a confeccionar la historia clínica del paciente, nos vamos a encontrar que probablemente pueda tener una enfermedad que puede tener o un grupo de enfermedades en el diagnóstico nosológico que pueden tener un mismo diagnóstico, una misma localización y probablemente estén dentro de un mismo síndrome. Por ello es importante que ustedes sepan cuál es la evolución del paciente. Si el caso ha sido de presentación súbita, aguda, si se ha instalado en varios días, si es subagudo, o si es crónico y ya tiene un mes o más de un mes. No olvidarse de esta parte. La evolución es importante para poder descartar o pensar en algún tipo de diagnóstico. Lo otro importante es también valorar el nivel el nivel del compromiso neurológico. Si es un compromiso local, si es un compromiso difuso,
Si es local, debemos nosotros de definir anatómicamente a qué nivel está la lesión. Y después de eso tratemos de entrelazarlo con la naturaleza. Si es vascular, si es degenerativa, si es inflamatoria, si es neoplásica, tóxica o traumática. Observen ustedes en el cuadro superior externo derecho cómo nos ayuda el perfil evolutivo con la localización. Un ejemplo de ello. Si tenemos un problema neurológico de presentación súbita, aguda, y que el paciente presenta signología deficitaria focalizado, entonces tendremos que pensar que la primera posibilidad diagnóstica es un problema vascular. Puede ser un infarto, puede ser una hemorragia, pero el primer problema es vascular. Si tenemos un paciente que tiene una enfermedad focalizada, pero que tiene una evolución subaguda, entonces pensemos en un problema inflamatorio que puede ser infeccioso o puede ser sistemático. Si tenemos un problema neurológico crónico, pero que focaliza, tendremos la responsabilidad de pensar en un problema neoplásico. Por el contrario, si tenemos un problema agudo, pero difuso, que no focaliza, entonces pensemos en que podría tratarse de una hemorragia subaranoidea o podría tratarse de un compromiso de una encefalopatía nóxica isquémica. Si por el contrario la evolución es subaguda y la localización es difusa, pensemos en que puede ser un problema inflamatorio, una encefalitis o una meningitis. Y si es crónico y difuso, lo más probable es que sea de etiología degenerativa. Entonces, observen ustedes cuán importante es poder determinar la evolución de la enfermedad en días y si es difuso o es localizado, para poder orientarnos a determinadas patologías. Doctores, lo que no deben olvidar ustedes es que si ustedes confeccionan una buena historia clínica y hacen una muy buena anamnesis, el 85% del diagnóstico ya lo tienen. Si hacen un buen examen físico, van a sumar 10 puntos más y van a tener el 95% del diagnóstico. El 5% restante lo vamos a obtener mediante exámenes complementarios. La que sigue, por favor. Cuando nosotros evaluamos a un paciente y queremos hacerle un examen neurológico, lo primero que evaluamos es el estado de conciencia y sus funciones corticales, su estado mental y su lenguaje. Y después nos tenemos que ordenar de tal forma que lo hagamos sistematizadamente para tratar de no obviar y que no se nos pase ninguna falta de examen. Si bien es cierto, eso lo debemos tener en la memoria para no olvidarnos nada, muchas veces también tenemos que recurrir a cierto tipo de instrumentos que nos van a ayudar a hacer el examen neurológico, como por ejemplo un martillo, ¿no? El martillo de los reflejos, como por ejemplo una cartilla, la cartilla de Snellen para ver agudeza visual lejana. Otro instrumento que también es importante es el oftalmoscopio para hacer las endoscopías. Y algunos instrumentos que nos van a servir para ver la sensibilidad del paciente. Otro instrumento más es el diapasón para examinar en los pacientes la palestesia, ¿no? Si sienten o no sienten la vibración. La que sigue, por favor.
Y esto es, en resumen, lo que nosotros vamos a evaluar cuando evaluamos estado de conciencia y funciones superiores. Vamos a evaluar la conciencia y la vigilancia, la atención del paciente. Su orientación temporoespacial, cómo está su lenguaje, si la memoria está normal o está alterada en sus tres esferas, si sus movimientos voluntarios son adecuados y armónicos, la praxia. Vamos a evaluar las funciones cognitivas superiores, si existe o no algún trastorno visoespacial, cómo está la somestesia y la somatognosia, y si tiene o no alguna alteración de la percepción visual. La que sigue. Para evaluar conciencia, nosotros tenemos primero que saber lo que es conciencia. Entonces, conciencia es el estado de alerta que tiene el paciente y en el cual tiene pleno conocimiento de lo que sucede alrededor de él y dentro de él. Eso es el estado de conciencia. Cuando uno está desconectado de su entorno o de sí mismo, entonces decimos que hay un trastorno de conciencia. Para que el paciente tenga una adecuada conciencia y vigilancia, lógicamente tienen que estar indemnes sus estructuras anatómicas que se involucran para mantener al paciente. ¿Cuál es el principal sistema que se involucra en el estado de conciencia y vigilancia? El SAR, el sistema activador reticular ascendente, ¿no? Ese es el sistema que nos mantiene despiertos. Entonces, necesitamos que toda esta estructura esté íntegra, funcional y anatómicamente, para que el paciente se mantenga alerta, despierto y con un adecuado nivel de conciencia. La que sigue, por favor. La que sigue. Muy bien, entonces nosotros queremos evaluar el estado de conciencia de nuestro paciente. ¿Qué hacemos? Lo podemos evaluar de dos formas. Una de forma cuantitativa y la otra de forma cualitativa. De forma cuantitativa lo evaluamos y tenemos que darle niveles de vigilancia al estado de conciencia. Y si es de forma cualitativa, sí, solamente diremos si el paciente está lúcido, despierto, o si tiene algún nivel o si tiene alguna tendencia para la soñolencia. Nada más. En el cuantitativo, la que sigue, en el cuantitativo nosotros tenemos que aprender que existen 5 niveles de estado de conciencia. El primero, en el cual estamos todos en este momento, probablemente, alerta o despierto. El paciente está con los ojos abiertos, puede interactuar con una persona si es que le pregunta y responde de forma adecuada y coherente a los estímulos verbales. El segundo estado de conciencia, el nivel de conciencia, es la confusión, que también se le conoce como obnubilación. En él el paciente tiene los ojos abiertos, puede interactuar pero lentamente. Se le nota bradisíquico, un poco atontado. Y cuando uno le hace preguntas, lo más probable es que responda de forma inadecuada a esas preguntas. ¿Han visto algún paciente con encefalopatía hepática alguna vez ustedes? No, probablemente no, porque no han hecho prácticas. Sin embargo, estos pacientes están despiertos
pero uno nota que están muy disminuida su atención. Están lentos. Uno le pregunta algo, él está con los ojos abiertos y uno le pregunta, ¿cuál es su nombre, señor? Se queda mirándolo, pensando y nos responde, lo puede hacer de forma correcta o puede lanzarnos una respuesta inadecuada. Puede decirnos, yo me llamo Raúl Zamora y su apellido materno se queda Raúl Zamora y no concluye la respuesta completa, ¿no? O de repente ustedes le preguntan, ¿cuántos años tiene? Él les queda mirando y les responde, sí, tengo frío. Entonces, recuerden, eso es el segundo nivel de conciencia, confusión u obnubilación. El tercer estado de conciencia es el de la soñolencia o letargo. Ustedes conversan con el paciente y el paciente tiende a cerrar los ojos y a quedarse dormido. Pero basta que ustedes lo estimulen levemente, ya sea de forma verbal o física, y él se despierta, ¿no? Entonces, ustedes le conversan, le están haciendo algunas preguntas y notan que el paciente tiende a quedarse dormido. Dice, señor Raúl, se despierta de nuevo. Sí, ¿no? Conversa y nuevamente se tiende a quedar dormido. Entonces, eso es soñolencia o letargo. En el estupor, el paciente está como dormido. Si ustedes lo llaman levemente por su nombre o lo tocan suavemente, no se despierta. Tienen que estimularlo de forma intensa, chamaquearlo o llamarlo, señor, señor, para que él pueda abrir los ojos, o gritarle para que él pueda abrir los ojos. Entonces, solamente responde a estímulos intensos o dolorosos. A este estado de conciencia se le conoce como estupor. El paciente está en estupor. Y si no tenemos ninguna respuesta, a pesar de todos los estímulos que nosotros le hagamos al paciente, lo peñiscamos, lo zamaqueamos, el paciente se encuentra en coma. Entonces, esos son los 5 niveles de conciencia: alerta o despierto, confusión o obnubilación, soñolencia o letargo, estupor y coma. La que sigue, por favor. Imágenes de los diferentes tipos de niveles de conciencia. La que sigue. Cuando un paciente está en coma, no responde absolutamente a ningún estímulo. Pero hablamos, por ejemplo, de estado vegetativo, cuando el paciente, ustedes lo observan, y el paciente está con los ojos abiertos, pero no hay respuesta a ninguno de los estímulos. Ustedes pueden pasar por el frente del paciente de un lado a otro y él ni los mira. Hay otro estado que se llama mutismo aquinético, ¿no? El cual es un problema psiquiátrico. El paciente está en un síndrome de cautiverio, de enclaustramiento. De igual forma, no responde a ningún tipo de estímulo. Entonces, son 2 variaciones o 2 variedades del coma. La que sigue, por favor. Hace muchos años, en el año, si no me equivoco, en el 92, se reunieron en la ciudad de Glasgow, que queda en Escocia, los neurocirujanos, para ponerse de acuerdo cómo iba a ser el monitoreo de los pacientes que habían sufrido algún tipo de traumatismo encefalocraneano. Entonces, muchos pacientes que llegaban por este problema de trauma encefalocraneano
por el mecanismo de trauma y por la severidad del trauma, entraban a observación. Y estos pacientes eran monitorizados de forma dinámica cada hora, cada media hora, para ver cuál era su evolución. En esta escala de coma de Glasgow, la puntuación máxima es 15 y la puntuación mínima es 3. Y se utilizan 3 parámetros: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Recuerden ustedes que el mínimo puntaje es 3 porque al no haber respuesta en ninguno de los parámetros, todos se puntúan como 1, 1, 1. En suma, 3. Y las respuestas máximas de cada uno de ellos, si lo hacemos de forma ordenada, de arriba hacia abajo: apertura ocular 4, respuesta verbal 5 y respuesta motora 6. Entonces vean ustedes cuáles son las características de cada parámetro. Si el paciente tiene la apertura ocular espontánea, lo puntuamos con 4 puntos. Si abre los ojos al llamado, 3 puntos. Si tenemos que hacerle un estímulo doloroso, 2 puntos. Y si a pesar del estímulo doloroso no responde, o sea, no hay respuesta, 1 punto. Está sencillo. En la respuesta verbal, si el paciente está despierto, orientado, entabla una conversación coherente, 5 puntos. Si su conversación es confusa, ustedes le preguntan algo y él responde otra cosa, 4 puntos. Si es inapropiada, 3 puntos. Si solamente emite sonidos, 2 puntos. Y si no hay ninguna respuesta, 1 punto. En la respuesta motriz, lo máximo es 6 cuando el paciente obedece a todas las órdenes. Levanta tu brazo, levanta su brazo. Levanta tu pierna, levanta la pierna. Entonces, 6 puntos. Si ustedes lo peñiscan y él se defiende y trata de cogerles la mano, ¿no? O sea, localiza el dolor, 5 puntos. Si ustedes peñiscan su mano y él retira la mano, 4 puntos. Si hay flexión, los brazos hacia arriba, ¿no? Flexión de antebrazo sobre brazo hacia arriba, cuando ustedes hacen un estímulo doloroso, como por ejemplo peñiscarle el pezón o colocarle un nudillo en el esternón y lo presionan, y él flexiona los brazos hacia arriba, flexión de descerebración, perdón, de decorticación. Si él extiende los brazos hacia abajo, extensión de descerebración, 2 puntos. Y si no obtenemos ninguna respuesta, 1 punto. Entonces, esta escala de Glasgow ustedes la van a utilizar muy frecuentemente para poder evaluar aquellos pacientes que tienen un problema estructural neurológico, aunque actualmente también se le utiliza en los problemas de trastorno de conciencia médicos para ver si mejora, empeora. Es un buen parámetro para ver la evolución del paciente. ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿O está claro? Doctor, Adelante, doctora. una pregunta. Cuando, o sea, por ejemplo, yo evalúo la abertura ocular y es espontánea, ¿solo coloco 4 o también tengo que evaluar cuando hay con voz, cuando hay dolor o así? No, 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 no. Es una sola evaluación. Lo que usted está observando en ese momento. O sea, por ejemplo, usted en este momento yo le veo que está con los ojos abiertos, la puntúo 4. Si usted estuviera con los ojos cerrados, entonces yo la tendría que llamar doctora Córdoba
Si usted abre los ojos a la voz, 3. Si usted está con los ojos cerrados, le llamo, doctora Córdoba, no abre los ojos. La peñisco y abre los ojos, 2. Y si no obtengo ninguna respuesta, 1. ¿Entendió? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Apréndase bien la escala de coma de Glasgow. ¿La que sigue, por favor? Muy bien, entonces ya hemos evaluado estado de conciencia, nivel de conciencia. Ahora vamos a evaluar las funciones cerebrales superiores. ¿Pero qué necesitamos para que un paciente tenga una función cerebral superior adecuada? Necesitamos que todo esté íntegro en su cerebro, su sistema de organización de la información perceptual, que el paciente tenga una adecuada memoria, que sus mecanismos córticos subcorticales también estén íntegros, que tenga capacidad de tratar 2 o más informaciones o eventos simultáneos. Entonces, todo esto tiene que estar funcionando anatómico y funcionalmente adecuada de forma íntegra. Si no, estas funciones cerebrales superiores se vienen a menos. Cuando nosotros recién aparecimos como seres humanos, nuestro cerebro no es el que tenemos ahora. Este cerebro que nos ha permitido a nosotros adelantar y dar pasos agigantados, diferenciarnos de los animales, ¿no? Alcanzar muchas investigaciones científicas, muchos desarrollos, muchos proyectos y llegar hasta la luna. No era así. Al principio, como toda la evolución de los animales, teníamos un cerebro reptiliano que solamente se reaccionaba a los estímulos, nada más, era instintivo de supervivencia. Conforme se ha ido desarrollando nuestro cerebro, hemos alcanzado este nivel. Entonces, después del cerebro reptiliano, hemos pasado por el cerebro límbico o mamífero, en el cual se asocia a todas estas funciones instintivas de supervivencia, se asocian las emociones. El cerebro continúa desarrollándose y se desarrolla la parte de toda la corteza cerebral, el neocórtex, para convertirnos en seres racionales, pensantes y sobre todo con principios y valores. Entonces, la parte racional está en nuestra corteza. Esa es la que nos permite analizar las cosas y poder discernir. La que sigue, por favor. ¿Y cómo fueron desarrollándose todas estas funciones cerebrales superiores? Se fueron adquiriendo a través de la interacción con nuestro medio y nuestros, digamos, compañeros, ¿no? Durante la interacción social. De tal forma que nuestros conocimientos y nuestro desarrollo intelectual va a ser el resultado de con quién nos juntemos, con quién andemos, con quién interactuemos. Va a ser dependiente de nuestra interacción social. Imagínense ustedes si a un niño o a una persona ustedes la aíslan y la ponen en una tribu primitiva. Entonces, lógicamente, ese niño, lo máximo que va a poder alcanzar va a ser el desarrollo de la gente que se encuentra allí. Por el contrario, si ustedes tienen un niño y lo ponen en un grupo de personas que tienen un desarrollo intelectual mucho más superior, ese niño también va a desarrollar su cerebro hasta esos niveles. ¿Ya? La que sigue, por favor.
Observen ustedes en estas dos figuras, la figura de arriba, la superior, nos muestra a un niño que llora porque le duele algo, ¿no? Ahí solamente es algo instintivo, está haciendo uso de una función mental inferior. Es una reacción a ese estímulo doloroso que tiene. El otro niño que está en la parte inferior es un niño que está tirado en el suelo, que está haciendo una pataleta. Entonces, este niño está usando su función mental superior porque nos quiere llamar la atención, quiere lograr algo. Él está pensando, no me hacen caso, yo quiero que me compren algo. Como no lo quieren hacer, entonces yo les hago una rabieta y me tiro al suelo hasta que me lo compren. Entonces está haciendo uso de su función mental superior. La que sigue. Bueno, y esto es para mostrarle a ustedes que nuestro cerebro tiene determinadas áreas para determinadas funciones, ¿no? La cisura prerolándica, que es para nuestros movimientos, nuestra área motora, la posrolándica, que es para nuestras sensaciones, para la sensibilidad, nuestro lóbulo frontal, el área de Broca para el lenguaje, nuestro lóbulo temporal para la audición, para el lóbulo parietal para la comprensión del lenguaje, el occipital para el área visual, el cerebelo para la coordinación, el uncus para el olfato, y así nuestro cerebro está dividido en áreas, cada una de las cuales tiene una función específica que cumplir. La que sigue, por favor. Bueno, esto es para recalcarles nada más que cuando uno hace la evaluación del estado de conciencia cualitativo, ahí no hacemos nosotros niveles de conciencia, solamente decimos el paciente está lúcido o está con algún tipo de compromiso confusional, síndrome confusional, nada más. La que sigue. Entonces ya evaluamos estado de conciencia, ahora vamos a evaluar atención, ¿no? Entonces cuando un paciente necesitamos evaluar su atención, tenemos que estimularlos con algo, con algún objeto. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo evaluamos la atención del paciente? Lo podemos evaluar pidiéndole pues que repita una secuencia de números o que invierta series, ¿no? Como los días de la semana o los meses del año. Por ejemplo, le decimos, ¿usted puede contar de 3 en 3, por favor, caballero? Sí, te va a decir, sí, claro, ¿por qué no? 3, 6, 9, 12, 15, 18, hasta un número determinado, hasta el 30, por decirles. Muy bien, ahora, ¿conoce los días de la semana? Sí. Dígamelas, por favor, pero en orden invertido. Domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes y lunes. Los meses del año también. A ver, en orden invertido. Diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio, junio, abril, mayo, perdón, abril, marzo, febrero, enero, ¿no? Entonces, de esa manera, ustedes están evaluando la atención que presta el paciente para poder efectuar algún tipo de examen que le estamos haciendo, ¿no? Esta evaluación de la atención del paciente está en relación con el nivel sociocultural que tiene el paciente. De tal forma que si el nivel es bajo, ustedes tienen que hacerle un examen sencillo. Pero si tienen un ingeniero electrónico, tienen ustedes un físico, entonces tienen que colocarle un examen un poco más complejo, una multiplicación, una potenciación, una raíz cuadrada, en fin, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, de esa forma han evaluado atención ustedes, ¿no? Conversando con el paciente, el tercer punto que vamos a evaluar es la orientación temporoespacial. Conversando con el paciente, ustedes ya pueden deducir si está orientado o no.
Usted al preguntarle su nombre, el paciente puede determinar, yo me llamo fulano de tal. Y le preguntan, ¿y qué fecha es hoy día? Hoy día es 24 de septiembre del 2021, viernes. ¿Y quién es el presidente del Perú? Bueno, señor Pedro Castillo. Y dígame, ¿dónde vive usted? ¿En qué lugar está en este momento? Yo estoy en la sala de mi casa y mi casa se encuentra, mi dirección exacta es Avenida Tantito, Jesús María, frente a tal sitio. Entonces, de esa forma, ellos demuestran que están orientados en tiempo, espacio y persona. De lo contrario, ustedes van a observar que hay pacientes que están orientados en persona, pero no en tiempo ni en espacio. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Faustino Sánchez. Muy bien. ¿Y usted sabe qué fecha estamos? No recuerdo, no sé. ¿Y dónde se encuentra en este momento? Muchos pacientes ancianos llegan así. Estoy en mi casa. Y ellos no están en su casa, sino están en el hospital, ¿no? Entonces, de esa forma ustedes pueden precisar si el paciente está orientado en tiempo, espacio y persona. Una mnemotecnia que utilizan muy frecuentemente en las historias clínicas es la palabra LOTEP, en donde se integra el nivel de conciencia lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. O pueden colocar desorientado, orientado en persona, desorientado en tiempo y espacio. ¿Alguna pregunta respecto a esto, doctores? Doctor, Adelante, doctor. lo que usted dice, bueno, me parece que está claro, pero creo que también va a haber siempre problemas a evaluar a personas que son quechua hablantes o que tengan, ¿no? Otro tipo de problemas de comunicación, ¿no? Claro, Y en este caso, ¿cómo se podría abordar a estos pacientes para ver si están orientados en tiempo, espacio y persona? pero eso es un problema de comunicación, más no un problema estructural neurológico, doctor. ¿Entiende? Por ejemplo, ayer yo he evaluado a una paciente quechua hablante, como usted lo dice. Entonces yo me acerco y si bien es cierto, yo no hablo quechua, no porque no aprendí, si me hubiera gustado aprender. Entonces me acerco a hablarle y no me entendía, pero con señas sí me entiende. Y entonces el licenciado me dice, doctor, es quechua hablante, sí lo sé, le digo, pero yo no sé quechua. Yo sí sé, doctor. Pregúntale cómo está, le digo. Y él le pregunta, pues, en quechua, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Qué te duele? No, no me duele nada. Doctor dice que está bien y que no le duele nada. Entonces, ese es un problema de comunicación, más no es un problema estructural, neurológico. Lo que estamos haciendo nosotros es ver si hay algún tipo de lesión estructural neurológica. ¿Quedó claro eso, doctor? Sí, doctor, gracias. O como cuando usted se va a otro país, ¿no? Se va a Rusia y no se puede comunicar, pero eso no significa que los rusos no le van a decir que usted tiene una alteración neurológica, no, sino simplemente es un problema de comunicación, de idioma. Bueno, Doctor, ahora adelante, doctor. una consulta. En el caso de ubicar al paciente en el tiempo, eh, ¿habría la necesidad de llegar a preguntarle si es que puede llegar a ver la hora, si es que nos puede dar la hora con exactitud? ¿O solamente ya con que se ubique si es de mañana, de tarde, de noche, ya eso es suficiente? Lo correcto es eso, que el paciente sepa y esté orientado en mañana, tarde o noche. Muchas veces en el hospital no van a encontrar relojes, entonces le va a decir aproximadamente debemos estar en la mañana y aproximadamente deben ser las 11 de la mañana. No le va a dar una hora exacta, ¿no? Salvo que esté con su reloj.
Claro, claro. O sea, justo a eso me refería, ¿no? Si es que en el caso tengamos un reloj cerca y le digamos, ¿no? ¿Usted puede darme la hora viendo el reloj? ¿De repente? No, 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 no. Pero eso es otro tipo de evaluación. Lo que es un paciente que está orientado, doctor, debe estar orientado tanto en su persona para responder cómo se llama, cuántos años tiene, dónde nació, como para decir la fecha y decir si está de día o está de noche. Yo a usted le pregunto, por ejemplo, ¿no? En este momento, sin mirar el reloj y sin mirar nada, considerando que está orientado, en este momento, para usted es de mañana, tarde o noche. Mm, Directamente mañana. ¿Ya? ¿Y aproximadamente qué hora sería? Sin ver el reloj, Sin mirar el reloj, pues, nada. cerca de las 10 le diría, cerca de las 10. Claro, entonces eso se supone, eso hace suponer que usted es una persona que está orientada en tiempo y persona, ¿no? Si le pregunto dónde se encuentra usted en este momento, en qué lugar de su casa y dónde se encuentra su casa, ¿usted qué me respondería? Mm, no, le diría que estoy en mi casa, que estoy en mi cuarto, ¿no? Frente a mi laptop. ¿Y cuál es la dirección? Mm, mm, bueno, para los altos. Con su dirección exacta, ¿no es cierto? Ah, Girón tal, tantito, Barrios Altos. Entonces, de esa forma, yo considero que usted está orientado en persona, en tiempo y en espacio. ¿Se da cuenta? O sea, no necesariamente usted me tiene que decir el tiempo del día, son las 9 de la mañana con 35 minutos y 20 segundos. No, estamos de mañana, aproximadamente deben ser tantas horas. ¿Listo? Ok, doctor, muchísimas gracias. Muy bien. Después de haber evaluado la orientación del paciente, probablemente también hayamos evaluado conversando el lenguaje. El lenguaje de los pacientes normal debe ser un lenguaje fluido, bien articulado y coherente. Entonces, ustedes cuando conversan con los pacientes y este está normal, entonces el lenguaje es fluido, articulado y coherente. No hay ningún problema. Sin embargo, podemos encontrar alteraciones. Pero aquí hay que hacer una diferenciación. La alteración de la articulación de la palabra y la alteración del lenguaje en sí. Entonces, cuando el paciente, por ejemplo, no puede hablar bien, ya sea porque hay un trastorno de la vía piramidal y no puede articular adecuadamente, se habla de disartria, ¿no? Entonces hay un problema motor de primera o segunda neurona y el paciente no puede pronunciar de forma adecuada la palabra. A eso se llama disartria. Entonces, por ejemplo, en el síndrome piramidal, el habla es espástica. Si hay afectación de la segunda neurona es hipotónica. Si hay problema a nivel cerebroso será pues escándida. Y si el paciente tiene alguna afección de la vía extrapiramidal será hipoquinética. Pero esto es problemas de articulación de palabra por un problema secundario motor. Las alteraciones del lenguaje se presentan cuando hay lesión a ese nivel en las áreas del lenguaje, sea de Broca o de Wernicke. Y a esos problemas se les conoce con otro tipo de nombres, se les denomina afasia. Entonces, hay que saber diferenciar entre lo que es disartria, que hay problemas para la articulación de la palabra, y lo que es afasia, que es problema de lenguaje. No entiende, no comprende o no emite, no puede comunicarse.
¿Se entendió esta parte? Doctores, ¿entendieron esta parte? Son cosas distintas. ¿Están ahí, no? Sí, doctor. Sí, sí. Muy bien. Lo otro que tienen también ustedes que diferenciar son las disfonías. Las disfonías son alteraciones del tono de la voz. Se suscita cuando hay problemas a nivel de las cuerdas vocales, pues, ¿no? Cuando uno habla mucho, ha estado cantando, fumando demasiado, estuvo en una fiesta. Afasia solo se determina cuando hay alteración o pérdida del lenguaje, pero ocasionado por daño a nivel cerebral de las zonas correspondientes que habíamos mencionado. Hay otro término que se llama disfasia, pero esto es por falta del desarrollo del lenguaje. La persona no tiene ningún tipo de lesión estructural en el cerebro, sino que no hubo un buen estímulo del desarrollo de su lenguaje durante la etapa de su crecimiento. A esto se conoce como disfasia. La que sigue, por favor. Entonces, afasia viene a ser la falta de expresión, la asimbolia del lenguaje. No puede emitir o comunicarse. No sabe cómo. Y los tipos más frecuentes pueden ser de expresión, llamada también de Broca, de compresión o de Wernicke, afasia total o global cuando involucra a estos dos, y la nominativa. La que sigue, por favor. Observen ustedes en las marcas de color celeste el área de Broca. Cuando el paciente tiene una lesión a ese nivel no puede expresarse, pero sí nos entiende. Cuando tiene la lesión a nivel del área de Wernicke, el paciente no comprende. Ustedes le hablan, no entiende, pero él puede hablar bien. De repente, un lenguaje incoherente, verborreico, pero habla. Lo que pasa es que no les entiende lo que ustedes dicen. La que sigue, por favor. Y esto es una combinación de todos los tipos de afasia que pueden haber, ¿no? La que sigue. Bueno, y hemos evaluado estado de conciencia, hemos evaluado la memoria, la atención, hemos evaluado la memoria, hemos evaluado el lenguaje, y ahora vamos a evaluar memoria. Estado de conciencia, atención, lenguaje, memoria. ¿Qué cosa es memoria? No es otra cosa sino la capacidad que tenemos para poder recordar las informaciones, ¿no? Almacenamos las experiencias, las sensaciones, y posteriormente a eso podemos evocarlas nuevamente. Eso es memoria. Existen tres tipos de memoria: la inmediata, la de corto plazo y la de largo plazo. La memoria inmediata es el reconocimiento rápido ante un estímulo. Le enseñan a ustedes un lapicero, lapicero. Le enseñan algo, entonces eso es la memoria inmediata, ¿no? Si lo evaluamos desde el punto de vista neurológico estricto, no requiere aprendizaje. Solamente se evoca ante un estímulo, ¿ya? La memoria de corto plazo. Cuando el paciente ingresa, ustedes van preguntándole su nombre, van evaluando su atención, van evaluando su estado de conciencia, van evaluando su lenguaje, su orientación temporoespacial. Y durante ese interín, ustedes le dicen: a ver, señor, le voy a decir 3
nombres de 3 objetos diferentes que no guarden relación entre sí, eso se lo va a grabar a usted, porque dentro de 5 o 10 minutos le voy a volver a preguntar. Y entonces le dicen lentes, celular y zapatos. Señor, ¿se grabó usted esos 3 nombres? Sí, lentes, celular y zapatos. Muy bien. Entonces, dentro de unos 5 o 10 minutos, recuérdelo porque se los voy a volver a preguntar. Y siguen ustedes conversando con el paciente y le preguntan, por ejemplo, ¿no? Señor, ¿y dónde nació usted? ¿Cuándo ha venido? Usted no es de acá, de Lima, no, soy de provincia. ¿Desde cuántos años tiene en Lima? ¿En qué trabaja usted? ¿Cuál es su oficio, su ocupación? ¿Cuántos hijos tiene? Y todos esos datos van sacándole y van informándose y conversando con el paciente. Hasta que pasados los 5 minutos, le vuelven a repreguntar. A ver, señor, dígame usted los nombres de los 3 objetos que yo le dije. Entonces, él va a responder. Lentes, celular y zapatos. Muy bien. Entonces, su memoria de corto plazo está adecuada. Y la memoria de largo plazo es la que retiene todas aquellas experiencias antiguas, vividas, y que probablemente los evoque fácilmente, si es que no tuviera alteración. Recuerda a sus amigos de la infancia, la escuela donde estudió, su secundaria, sus amigos de la universidad probablemente, ¿no? Los ancianos, los pacientes, recuerdan muy bien toda su memoria de largo plazo. Les pueden contar miles de historias como si los estuvieran viviendo nuevamente. Pero cuando ustedes le hacen el examen de memoria de corto plazo, no lo tienen de forma correcta. No lo pueden realizar. La que sigue, por favor. Eso es para que no se olviden ustedes. Cuando uno quiere almacenar, quiere evocar su memoria, tiene 3 niveles. Primero, el de aprendizaje, en donde nuestro cerebro recibe y registra la información que le llega, ¿no? Y luego lo almacena. Entonces, lo almacena codificando, consolidando y almacenando lo que quiere almacenar y olvidando lo que quiere olvidar. Y después de ello viene el recuerdo. Cuando hay necesidad de recordar algo, ustedes lo reconocen y evocan ese recuerdo. Pues esas son las fases de la memoria: aprendizaje, almacenamiento y recuerdo. La que sigue, por favor. Habíamos mencionado la memoria inmediata de 30, 60 segundos. Simplemente es un estímulo el que ustedes presentan. Lo que sí vamos a evaluar es la memoria reciente y la remota, ¿no? La que sigue. Después de ello, nosotros vamos a evaluar la capacidad para realizar movimientos voluntarios de forma adecuada. Se llama praxia. Entonces, cuando nosotros queremos realizar algún tipo de movimiento voluntario, lo hacemos de forma ordenada, estructurada, coordinada. Esta capacidad para realizar este tipo de movimientos se llama praxia. Cuando hay una incapacidad para poder realizarlos, ya sea porque uno los está invitando a hacerlos o porque no pueden imitar lo que uno hace, se llama apraxia. Se llama apraxia, ¿ya? Para que la praxia esté normal, adecuada, nuevamente, al igual que las funciones cognitivas superiores, tiene que estar indemne toda la integridad de la anatomía neurológica, toda la integridad de sus funciones. Entonces, ¿cómo evaluamos praxia nosotros? Le decimos al paciente: a ver, joven, caballero, señor, señorita, señora, levante usted la mano derecha, más arriba. Levante usted la otra mano, más arriba.
Muy bien. Ahora, peínese. Tiene que hacer el intento de peinarse. Cepíllese los dientes. Tiene que cepillarse los dientes. Enséñeme la lengua. Muy bien. Si esto lo hace a la orden, no hay problema. Pero si no lo puede hacer, entonces por imitación le dicen a ustedes, le llaman la atención y le dicen, míreme. Y ustedes comienzan a protruir la lengua, a peinarse, a cepillarse el diente, los dientes, a levantar un brazo para que lo haga por imitación. Generalmente este tipo de alteraciones, la apraxia, se encuentran en aquellos pacientes que tienen lesiones estructurales a nivel frontal. La que sigue, por favor. Seguimos evaluando las funciones cognitivas superiores y acá vamos a explorar tres tipos de pruebas. Vamos a hacer 3 tipos de pruebas. Recuerden, una, resolución de problemas. Otro es juicio y la otra es planificación, ¿no? Por ejemplo, si yo le preguntara a alguien, a alguno de ustedes, quiero que interpreten un refrán, ¿no? A caballo regalado no se le mira el diente. ¿Quién me interpreta eso? A ver, doctores. A caballo regalado no se le mira el diente. Doctor, bueno, eso quiere decir que un regalo, nunca critiques un regalo, ¿no? Un regalo es algo que te están dando, pues, ¿no? Pues, Así es. Uno no puede ser muy especial cuando a uno le están regalando algo, ¿no? No vamos a estar viendo de qué material es, de qué está hecho, qué le falta, si está bonito, qué... No, nada de eso se observa. No vamos a estar observando, mirando, ¿no? Muy bien, doctor. Entonces, de esa forma uno está evaluando el juicio, la interpretación que tiene el paciente de algunas cosas. Eso es una función cognitiva superior. Entonces, lo otro es colocarle un problema de cálculo, por ejemplo. Al igual que cuando evaluamos al inicio la atención, esto también tiene que estar en relación al nivel sociocultural que tiene el paciente, ¿no? Entonces le pueden, ¿cuánto es 3 más 3? ¿Cuánto es 4 por 2 menos 4? Y le hacen un ejercicio de cálculo, ¿no? Si es un paciente que tiene un bajo nivel, le pondrán, pues, si usted se va a la panadería y compra 4 panes y se come 2, ¿cuánto le quedan? En fin, este examen va a estar en relación al nivel sociocultural que tenga el paciente. Y lo último es hacerle que diga una serie de palabras, en total 10 en un minuto. Todos deben pertenecer, esta serie de palabras deben pertenecer a un mismo grupo en común de objetos. Por ejemplo, si son, digamos, animales, animales, frutas, frutas, utensilios de cocina, utensilios de cocina, utensilios de dormitorio, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros evaluamos las funciones cognitivas superiores. No se olviden, juicio, interpretación de proverbios, cálculo, problemitas y serie de palabras. La que sigue, por favor. También vamos a evaluar en el paciente los trastornos visoespaciales. ¿Ya? Visoespaciales. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar si este paciente tiene o no problemas para poder determinar sus espacios, ¿no? Hay algunos pacientes que cuando presentan lesiones a nivel cerebral del lado derecho, no reconocen el lado contralateral a la lesión. Y esto se conoce como agnosia, desconocer, ¿ya?
¿Qué hace el paciente? Desconoce lo que ocurre en ese semiespacio. Como la lesión es en el lado derecho, él desconoce lo que ocurre en el lado izquierdo. Si ustedes se ponen alrededor de la cama del paciente, el paciente va a mirar solamente a los del lado derecho. Y los del lado izquierdo es como si no estuvieran presentes para él. Son trastornos visoespaciales, heminegligencia espacial. Se presenta por trastornos estructurales del hemisferio derecho. La que sigue, por favor. Otra función que vamos a evaluar es la somestesia y la somatognosia, ¿no? Si ustedes ven ambas palabras, some o soma viene de cuerpo y somestesia viene de sensación, sensaciones del cuerpo, y somatognosia viene de conocer el cuerpo, ¿ya? Conocer su cuerpo. Entonces, cuando hay lesiones de la corteza cerebral a nivel parietal, se pueden producir alteraciones de la somestesia. ¿Qué significa? Significa que el paciente no puede reconocer su sensibilidad epicrítica, la sensibilidad primaria, los aferentes que llevan. Los estímulos están indemnes. Sin embargo, el paciente no puede reconocer. Él siente, pero no lo puede reconocer a nivel cerebral. No lo interpreta. No reconoce la localización táctil ni la discriminación de puntos. Si ustedes le dan un objeto para que tome, y le dicen, cierre los ojos, dígame usted, ¿qué tiene en la mano? Entonces el paciente está con los ojos cerrados y ustedes le dan una moneda. El paciente tan solo con el tacto puede decir, eso, lo que usted me ha dado es una moneda. Eso es reconocimiento. Si no puede hacerlo, se llama, pues, tiene una alteración asomatognosia, ¿no? Perdón, asomatognosia es cuando no puede, cuando desconoce una parte de su cuerpo. Asomestesia. Entonces, la somatognosia, habíamos dicho, somatognosia viene de reconocer su cuerpo. Cuando no puede reconocer su cuerpo, se denomina asomatognosia. ¿Ya? No puede reconocer su cuerpo, ni la localización. Ustedes le dicen, por ejemplo, cierre los ojos. Levante, y con su mano ustedes le levantan su brazo derecho, lo mantienen sobre su cabeza y dicen, ¿su brazo cómo está? ¿Arriba o hacia abajo? No sé, no logra reconocer. Eso se llama asomatognosia. Y anosognosia, cuando niegan su enfermedad. Hay pacientes que están hemipléjicos, pero ellos consideran que están normales, niegan su hemiplegia. Esto se denomina anosognosia. La que sigue, por favor. Y por último, vamos a evaluar si el paciente tiene o no alteraciones de la percepción visual. Cuando hay compromiso de sensorio, muchos pacientes deliran, sobre todo los ancianos, o cuando algún otro paciente tiene algún componente que está originando pues trastorno de conciencia, trastorno de sensorio, y comienzan a presentar ilusiones o alucinaciones. ¿En qué consisten las ilusiones? Consisten en interpretar erróneamente una percepción. Una mancha en una pared lo interpretan como una alimaña, como una araña, ¿no? Y una alucinación es cuando el paciente percibe, pero no hay un estímulo. O sea, percibe sensaciones en ausencia de objetos o de estímulos. Esa es la diferencia entre ilusión y alucinación. Ilusión es interpretación errónea de una percepción y alucinación, percepción, pero en ausencia de objetos o estímulos. ¿Y qué cosa es la prosopagnosia? Ustedes, por ejemplo, se reconocen con sus amigos de años, con sus familiares. Sin embargo, llega un evento en el cual una lesión
a nivel estructural cerebral les impide reconocer la fisonomía o la cara de sus familiares o amigos, ¿no? Muy bien. A eso se denomina prosopagnosia. ¿La que sigue? La que sigue, por favor. Hasta ahí no. ¿Alguna pregunta? Entonces, en resumen, ustedes tienen que ser ordenaditos para poder hacer esta evaluación de conciencia. Primero, estado de conciencia. No se olviden de ello. Si es estado de conciencia, lo pueden hacer de dos formas, cuantitativo o cualitativo. Después de ello, van a hacer ustedes, van a evaluar la atención del paciente, su orientación temporoespacial, su lenguaje, pero el lenguaje no confundirla con la disartria, sino con las afasias, la memoria del paciente, la memoria tanto inmediata, reciente como inmediata. Van a evaluar praxia, su capacidad para realizar movimientos voluntarios. Van a evaluar sus funciones cognitivas superiores, en las cuales le van a poner al pacientito algún problema de juicio, algún problema de cálculo y algún problema de serie de palabras. Y van a evaluar los trastornos visoespaciales para ver si tiene o no agnosia. Van a evaluar la somestesia y la somatognosia. Y por último, si tiene o no alteraciones de la percepción visual. ¿Preguntas, doctores? Doctor, Me quedé pensando Escuchamos. en primero. adelante, Luis. Allá. Doctor, yo me quedé pensando en la evaluación de las funciones cognitivas respecto a la, por ejemplo, interpretación de una frase, de un proverbio o de ese tipo, una metáfora. Me preguntaba qué haría, o sea, hasta qué punto, por ejemplo, decir o pedir que interprete esta metáfora termina siendo, digamos, determinante en evaluar esta parte de la función, porque de pronto simplemente pueda desconocer la frase esta y lo que haga era una interpretación según su parecer del momento, no sé, digo, puede ser. Sobre todo, por ejemplo, si evalúas a personas que son de un entorno diferente a lo que tú normalmente te has pensado que se escucha la frase o que sea común esta frase. Claro, pero todas las frases tienen una interpretación correcta, ¿o no? Pero que de lo mejor no lo haya escuchado antes y tú cómo eres capaz, o sea, lo va a intentar explicar a lo que entiende en el momento, ¿no? Por eso, pero vamos partiendo de algo. ¿Todas frases tienen una interpretación correcta, sí o no? Claro, doctor. Ya, entonces, cuando usted mide esta capacidad, observe que está examinando funciones cognitivas superiores y estas están en relación a ¿qué? Están en relación al nivel sociocultural que tenga el paciente. Entonces, lógicamente, si usted se da cuenta que tiene un nivel sociocultural bajo, pobre, indudablemente que le dirá otra cosa, pues, ¿no? ¿En qué se parece una silla a una mesa? Bueno, en fin, algo que interprete, ¿no? Y los proverbios lo dejará, o los refranes los dejará para una persona que tiene una capacidad cognitiva más desarrollada, ¿no? Por ejemplo, si le parece dificultoso eso, le puede preguntar, ¿en qué se asemeja o qué semejanzas comunes tiene una manzana con una pera, con un plátano? ¿Qué contestaría usted? Doctor Albeniz. Ya, está bien. Por ejemplo, en ese caso, la forma, ¿no? No, Es lo más claro. piense lo más simple. Una manzana y una pera, ambas son frutas, pues.
Un plátano, también es fruta. O sea, cosas sencillas, ¿no? Pero la idea es evaluar su capacidad discriminativa, la interpretación. Y esa es la idea. Si bien un refrán, como usted dice, puede llevarlo a confusión, va a depender del nivel sociocultural. Si ve usted que es pobre, escaso, entonces le hace una pregunta más sencillita, mucho más sencilla, ¿no? Más sencilla. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Por ejemplo, en el caso de atención, después de realizar la evaluación, ¿cómo podríamos ordenarlo? ¿Tendría la escala de bueno, regular y malo? No, no, nada más, atento, desatento, nada más. Ah, ¿Por ok, qué tiene? no hay medios entonces. ¿El paciente está atento o no está atento? Nada más. Ah, ok. Para, Gracias, para, doctor. en orden entonces, para que se orienten. Para poder evaluar tanto atención, lucidez, funciones cognitivas superiores, ustedes necesitan que el paciente tenga íntegro su sistema neurológico, tanto funcional como anatómicamente. Íntegro. Si no, no lo van a poder evaluar. Simplemente van a decir el paciente está desatento. Así de simple. No van a poder evaluar el resto. No pueden hacerlo eso con un paciente encefalopático, con un paciente que tiene un ACV hemorrágico que está haciendo compromiso de tallo, por ejemplo, ¿no? No se va a poder hacer. O sea, el nivel de atención, que es la primera parte que nosotros hacemos, el estado de conciencia, entonces nos va a permitir definir si vamos a poder continuar haciendo los exámenes más avanzados. Si no, indudablemente no. Vamos a ver estado de conciencia confuso, estado de conciencia obnubilado, estado de conciencia soporoso, y eso ya no permite avanzar más con el examen. Si ustedes, por el contrario, tienen un paciente despierto, lúcido, orientado, ahí sí van a evaluar sus funciones cognitivas superiores, su nivel de atención. No hay forma de poder evaluar a un paciente que tiene un estado de conciencia alterado, la atención o funciones cognitivas superiores. No hay forma. ¿Se quedó claro? Sí, doctor. ¿Alguna otra duda? Pregunten, doctores. Confianza. Lo que tienen que hacer ustedes para que se familiaricen con este examen o con todos los exámenes es replicarlos, practicarlos. Ahora, después de su práctica, agarren un familiar, agarren algún amigo, háganles las evaluaciones 3, 4, 5 veces hasta que se las aprendan y van a ver cómo le van a encontrar coherencia y se les va a quedar grabado. Ese es el consejo que les puedo dar. Muy bien, doctores. Si no hay más preguntas, gracias por la atención. Con mi grupo nos reunimos en media hora. Voy a tomar desayuno, recién salgo de guardia. Por favor. Doctor, Adelante, doctor Albeniz. doctor, con su grupo, bueno, ¿puede hacer por este medio o por dónde nos reunimos? Sí, por este medio. Cree el enlace, por favor, doctor, para yo tomar mi desayunito, ¿ya? Ya. Ya, cree el enlace y lo mande en 30 minutos, por favor. Gracias. Gracias, doctor.